Evangelio Juan 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. Una noche, fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Que el Señor la bendiga en esta hora para la honra de nuestro amado y glorioso Salvador. Por aquí estamos para hacer el servicio de estudio correspondiente a nuestra enseñanza que me otorgaron o me pusieron para aprender. Tengo que aprender las características de una persona natural y antes que todo el concepto. Quiero leer en el libro de primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, donde dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir que es una persona natural? Que vive únicamente guiada por sus facultades humanas, razón, instinto y emociones. O sea, es decir, que no hay presencia del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Y por qué? Porque no puede, ¿verdad? Un hombre carnal, o sea, es un creyente que aunque ha recibido el Espíritu Santo, todavía actúa bajo impulsos infantiles o egoístas. Dios mío, ayúdanos a que haya crecimiento en nuestras vidas. Amén. Por eso es que estamos en un proceso de crecimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay un proceso de crecimiento carnal, natural. Son preguntas que deberíamos hacernos, ¿verdad? Porque un estudio lo que hace, trae una pregunta para mi vida para ver cómo estamos. Entonces, en características, tenemos por aquí, quiero leer en el libro de Gálatas 5:19, dice así la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces es una larga lista. En el versículo 24 de ese mismo capítulo de Gálatas 5 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que es una persona natural o carnal que sigue, como lo hemos dicho, sus pasiones y deseos.
Y estamos hablando entonces de las características. Fíjense, incapacidad de comprender lo espiritual, ¿verdad? Porque como hablábamos al principio, no puede discernirlo, donde lo hablamos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Tiene mucha influencia, o sea, se deja guiar por sus instintos y la carne. O sea, vuelvo a decir, sigue sus propios deseos. Qué tremendo. Tiene una dependencia en su propia opinión. Y dice la palabra del Señor que nos seamos sabios. ¿A dónde? En nuestra propia opinión. Por eso es que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Falta de una vida espiritual. O sea, ¿qué quiere decir eso? Carece de un crecimiento real en la oración o en un cambio profundo en sus hábitos morales. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Con razón dice el Señor en su palabra, ¿verdad? El que quiere seguir en pos de mí, niéguese. Y una de las características, ¿verdad?, que debemos tener en todo momento, una vez que hemos creído en el Señor, es negarnos a nuestras pasiones deshonestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor nosotros no somos brujos, no nos gusta, no hemos matado, no hay orgía, pero dice la palabra, ¿verdad? De dónde vienen los homicidios, de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen los celos, las contiendas, y a dónde vienen de un hombre que no ha nacido de nuevo, de una mujer que no ha nacido, dice la palabra del Señor. Ahí tenemos un ejemplo en Nicodemo, cuando le preguntó, Señor, ¿qué es necesario que debo hacer? Y el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y fíjense como dice, ¿verdad? La falta, una de las características es la falta de vida espiritual, porque dice la palabra del Señor que así como a Cristo, ¿verdad? Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está sentado ¿quién? El Señor de los cielos, el nuestro Rey de gloria, que ahora mora en nuestros corazones. Pero es un proceso, sí, pero debemos demandarnos a nosotros para que no vivamos según nuestra carnalidad, nuestra propia opinión, nuestros propios deseos, egoístas. Y fíjense que una de las características que dice ahí, que puede estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Un creyente que aunque ha recibido el Espíritu Santo, todavía actúa bajo impulsos infantiles o egoístas. Con razón dice la palabra que nosotros no debemos pensar ya como niños, sino debemos demandar una leche, ¿verdad?, más dura. El mismo Pablo también dijo, oye, hasta ahorita tengo que hablarle como niños porque no pueden recibir un alimento sólido, un alimento más fuerte. Entonces, ¿y cómo nosotros vamos a alabado sea el nombre de Jesús? Ir creciendo, menguando, como dice la palabra. Tenemos que menguar para que pueda crecer nuestro precioso y glorioso Dios en nuestra vida. Una vida carnal no puede, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el libro de Romanos también está por aquí, cuando Pablo hace una descripción de lo que quiero hacer, ¿verdad? Que dice Pablo en el libro de Romanos, alabado sea el nombre de Jesús, se me perdió Romanos, pero un momentico aquí, mis hermanos. Romanos 7, ¿verdad? Que dice 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Esa es nuestra humanidad. Y lo reconocía ¿quién? Pablo, un hombre que fue testigo de la bendita, aleluya, gloria a Dios, mano de Dios cuando lo tocó y él fue convertido. Y Pablo todavía tenía, alabado sea el nombre de Jesús, esa lucha. Pero en ese mismo capítulo, de capítulo 7 de Romanos, en el versículo 25, y con esto finalizo, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso es que nosotros en todo tiempo,
Como dice la palabra, que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Esto no es cuestión de yo saber, esto es cuestión de dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos quiere ayudar. Amén. Pero ya esa tarea le corresponde a mi hermana Green. Que Dios nos bendiga, nos guarde, nos proteja y nos guíe a hacer cada día más, como dice la palabra. ¿Aprender de quién? De Cristo, que fue manso y humilde de corazón. Amén. Buenos días, familia. El Señor les bendiga grandemente en este nuevo día. Agradecidas con el Señor una vez más por su amor, por su misericordia y por su hermosa palabra, con la cual Él nos permite seguir escudriñando y aprendiendo. Por aquí nuestro tema de hoy, en las que se nos preguntan qué es una persona espiritual, ¿verdad? Del libro de Juan, del capítulo 3, donde nos habla del encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, donde Dios le enseñaba, pues, diciéndole que era necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, para poder entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor le quería hacer ver entender a Nicodemo esa verdadera fe en Jesús. Y también nos habla también la palabra de que Nicodemo pues era un líder fariseo que reconocía a Jesús, que había sido enviado por Dios, pero que él no entendía todavía esa parte, cuando entonces Jesús le explica lo que es el nacimiento espiritual, que que era necesario para ver y conocer el reino de Dios. Y por eso pues el Señor le pone como ejemplo la enseñanza del viento, ¿verdad? Que nosotros sentimos al viento, no lo vemos porque tampoco sabemos de dónde viene. Y así es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque por medio del Espíritu Santo es que nace una persona espiritual. Entonces, si me preguntas, ¿verdad?, ¿qué es una persona espiritual? Y bueno, y una persona espiritual es aquella que realmente ha creído en Dios, su corazón se ha convertido al Señor, a Cristo, y conoce, pues tiene ese encuentro con el Espíritu Santo y se deja guiar por él. Y con la ayuda del Espíritu Santo, pues esa persona llena su vida del fruto del Espíritu y nos conduce pues a ser como Cristo, a ser hombres llenos de amor, de justicia, de misericordia, cada día, como nos enseña Gálatas en el capítulo 5, los versículos 24 y 25, ¿verdad? Porque en este precioso libro, Pablo también instruye a los creyentes y les dice pues lo que es andar por el Espíritu, vivir por el Espíritu, andar según también el Espíritu de Dios. Y también habla Pablo también en este capítulo que es sembrar para el Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, pues debemos de cosechar la vida eterna. Y estas enseñanzas pues que nos deja nuestro maestro Pablo, que son grandes para poder ayudar a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque nuestra vida espiritual no se basa en los logros humanos que nosotros podamos hacer con otras personas, pues nuestra espiritualidad se basa en el don del Espíritu Santo que recibimos, ese sello del Espíritu Santo cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nos insta y nos ayuda y nos lleva a cultivar una vida llena pues de amor y de humildad, siempre sembrando y dando fruto en el Espíritu.
para la gloria del Señor. Y también se nos pregunta características de una persona espiritual, ¿verdad? Fíjense que también la palabra del Señor nos dice que somos un libro abierto, porque como personas espirituales pues tenemos que dar testimonio. Y las personas que son espirituales pues naturalmente son aquellos los que son guiados por el Espíritu Santo, que no viven conforme a los deseos de la carne, o sea, de nuestra naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. Caminando pues y viviendo bajo la dirección del Señor. Una persona espiritual es aquella también que sabe oír la voz de Dios. También se ven en el fruto que hay en nosotros, como lo dice Gálatas 5, 22 y 23, donde se habla de la evidencia del fruto, pues, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, ¿verdad? Que este fruto es muy importante en nuestra vida porque es el que nos va a ayudar a moldear nuestro carácter. Dice también que tiene la mente de Cristo. O sea que una persona que tenga la mente de Cristo pues también sabe analizar y juzgar todas las cosas, basándose en los principios de Dios y no en la sabiduría humana. También dice que va desarrollando pues el carácter también de Cristo en cuanto a cómo te refleja el amor por su prójimo, cómo controla su lengua, o sea, evitar los chismes, los pleitos, las envidias, todas estas cosas que sabemos pues que no son frutos del espíritu sino de la carne, y que esta persona pues vive constantemente en crecimiento. Quiere decir pues que se olvida ya de su vida pasada y avanza hacia adelante buscando cada día más pues el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ama la sabiduría de Dios. También es una persona humilde y que da servicio. O sea, no busca tampoco su propio interés, ni busca estar recibiendo gloria y honor del hombre, sino más bien que bendice pues a los demás, y confiando en Dios en sus necesidades, como dice pues la palabra del Señor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y también es una persona que honra también a las autoridades. Y también tiene la necesidad, pues su conciencia también tiene la necesidad siempre de reconocer que su dependencia es en Dios, como nos lo enseña también Mateo 5:3. Y bueno, y también la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice también que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, hasta aquí pues mi pequeña reflexión con respecto a lo que es una persona espiritual. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre, una vez más por tu hermosa palabra, mi Dios eterno, deseando, Señor, que tú nos ayudes siempre, mi Dios amado, precioso Espíritu Santo, a vivir de tu mano, a caminar de tu mano, Señor, a que nosotros cada día, Señor amado, estemos apegados a ti, mi Rey, así, Señor, como ese precioso Espíritu Santo, esa persona maravillosa, Señor, que vivamos abrazados al Espíritu Santo, Señor, porque Él es el que siempre nos va a ayudar, Señor amado. El Espíritu Santo, Señor, es el que nos va a ayudar a vivir, a caminar, a andar, a crecer. Bendito Padre. Gracias te damos, Señor, por habernos dejado el Espíritu Santo, a ese consolador, a ese amigo, a ese maestro, Señor Jesucristo, porque Él es el que nos instruye, nos da la fuerza, nos revela cada día más tu palabra, nos da el entendimiento para poder entender todas las cosas espirituales y sobre todas las cosas, Señor, nos ayuda a vivir en el Espíritu, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.